mencionaba, que son de las más evolucionadas, y hay otras áreas que aparecen en algunas regiones que son las más antiguas, en donde vemos 3 capas, por ejemplo. Ahí ya podríamos hablar, al igual que en el cerebelo, de una arquicorteza, de una paleocorteza y de una neocorteza, relacionadas con funciones más o menos específicas. Pero pues ya de alguna forma nada más es recordar que hay de 3 a 6 capas en la corteza cerebral, dependiendo del tiempo en el que aparecieron en la escala evolutiva. Por ejemplo, hay unas áreas como las zonas del sistema límbico, en donde hay zonas de transición que tienen 3 a 6 capas, donde están estructuras como el cíngulo o la corteza parahipocampal, que vamos a ver después que tienen que ver precisamente con ese sistema límbico donde se controlan todas las emociones. Y hablando de los hemisferios cerebrales, pues sabemos que están las áreas de Brodmann, en donde se divide o se encuentran o se localizan distintas áreas en los distintos hemisferios cerebelosos o en los distintos lóbulos. El lóbulo frontal, ya sabemos cómo está separado del lóbulo parietal por el surco central o de Rolando. El lóbulo temporal, que está separado del parietal y el frontal por el surco lateral o de Silvio. Y recordarles que en algunos casos decíamos que puede haber 6 lóbulos. Yo hablo de un lóbulo que se llama de la ínsula. Ese lóbulo se localiza en la profundidad del surco lateral o de Silvio. Si yo separara estos 2 labios que tiene este surco lateral, en el fondo de ese surco lateral voy a encontrar un lóbulo que se llama lóbulo de la ínsula. Y en la región medial de los hemisferios cerebrales, en la parte medial de cada hemisferio cerebral, hay una serie de estructuras que son las que conocemos como sistema límbico o lóbulo límbico, que también lo vamos a ir viendo. Y ya tendremos que manejar algunas de las áreas que tienen que ver con algunas funciones específicas, como por ejemplo las áreas motoras principales que están por delante del surco central o de Rolando, en donde hablaremos del área 4, el área 6, el área 8, el área prefrontal, donde está donde se planean los movimientos complejos, donde se elaboran las ideas, donde está la personalidad del individuo, donde están las áreas la 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y otras más que tienen que ver con este tipo de personalidad. El área 44 45, que es el área donde se articula la palabra, el área de la audición principal que está en el lóbulo temporal, el área de la comprensión del lenguaje y la inteligencia, que también es un área importante que está conectada con otras áreas más, el área somatosensorial principal que está por detrás de la cisura central o de Rolando, el área de la visión que tiene que ver con el área visual principal y las accesorias o secundarias. Entonces nosotros tendremos que ir buscando qué hacer para identificar estas diferentes áreas. Por ejemplo, en el lóbulo frontal tenemos las áreas corticales motoras, el área 4 que es el área motora principal, el área 6 que es el área motora secundaria, el área 8, que es el área para los movimientos de los globos oculares, el área 44, que tiene que ver con el lenguaje articulado, ¿sí? El área de Broca, que se llama. Si yo me voy, ¿sí? En ese mismo lóbulo frontal, en la parte más anterior, algo que se considera como lóbulo prefrontal o área o región prefrontal, ahí hay unas áreas cognitivas y volitivas que tienen que ver con la emotividad, con la emoción, con los pensamientos, con la personalidad de cada individuo. Y ahí están las áreas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, la 32, la 46 y la 47. Aquí en este pequeño esquemito ustedes pueden ver cómo está el área 4, área motora principal, área 6, área motora secundaria, área 8, área motora para los globos oculares, y luego todas estas, la 9, la 10, la 11, aquí estaría, ¿sí? La 43, todas estas que están metidas en el lóbulo frontal. Y dentro de este lóbulo prefrontal o región prefrontal hay áreas del comportamiento emocional, ¿sí? La 13, la 14, la 15 y la 47 tienen que ver con la personalidad de cada una de las personas, cada uno de los individuos. Y aquí pues, nosotros podemos empezar a ubicar, tratar de entender todo lo que es el lóbulo frontal.
dónde están las áreas motoras para movimiento voluntario de músculo estriado esquelético, dónde están las áreas que tienen que ver con el lenguaje articulado, que son estas de la 44 y la 45, que es el área de Broca. Y entonces ahí nosotros poco a poco vamos a ir entendiendo qué hay en cada hemisferio cerebral. En el lóbulo temporal, por ejemplo, tenemos las áreas de la percepción auditiva. Está el área 41, 42 y 22. Y estas se van a relacionar también. Aquí hay otras áreas que tienen que ver con estructuras de asociación, en donde también se van a integrar todos los estímulos que llegan para poderlo meter en un contexto en el que lo estamos viendo, porque no vemos imágenes separadas, vemos imágenes metidas en un contexto. Entonces, por eso necesita de otras áreas con las cuales se conecta para poder entender lo que estamos viendo, para poder explicar lo que estamos viendo, para comprender el contexto. Por eso hay aferencias de naturaleza visual desde otras áreas, pero las más importantes para lo que es la audición es el área 22, 41 y 42. También en este lóbulo temporal está el área de la percepción del olfato, que es el área 38, que está en la parte basal de prácticamente del lóbulo temporal. El lóbulo límbico, que es el que les digo que está metido en la parte medial de cada hemisferio cerebral, está relacionado con procesos emocionales, con procesos afectivos, con la memoria, con el aprendizaje. Y en ese lóbulo hay áreas distintas. Estas en realidad no me interesa tanto que las recuerden. Nada más recordar que el lóbulo límbico está relacionado con procesos afectivos, procesos emocionales y memoria y aprendizaje, ¿sí? Ya después vamos a ver en específico, cuando veamos el sistema límbico, que va a ser parte del último examen, ahí vamos a ver las regiones o las estructuras que forman este lóbulo y que tienen que ver con la memoria, memoria de corto plazo y con el aprendizaje. En el lóbulo parietal, que está por detrás de la cisura central o de Rolando, nosotros vamos a encontrar áreas relacionadas con la sensibilidad. Y la más importante es la que se conoce con el número 312, que es el área somestésica primaria, somestésica principal. Aparte de estas áreas, la 312, está el área 5 y el área 7. Estas áreas 5 y 7 son una especie de áreas secundarias en cuanto a la percepción de la sensibilidad. A estas áreas llega la información de cómo estamos con nuestra orientación en el espacio, y ahí mismo llega la percepción de nuestra imagen corporal. Hay personas que tienen dañada esa percepción de su imagen corporal, pudiera tener una lesión a este nivel. Entonces, en ese lóbulo parietal encontramos estas áreas. Aquí nosotros vamos a ver el lóbulo occipital, en donde sabemos está localizado en la región posterior del hemisferio cerebral y que está separado del lóbulo parietal por una cisura que es la parieta occipital. Este lóbulo es principalmente de función visual, en donde se lleva a cabo y se percibe con la agudeza visual, la profundidad de la visión, la cuestión estereoscópica para ver en varias dimensiones, el color, el brillo, el movimiento. Todo esto es algo que se lleva a cabo en el lóbulo occipital y nosotros tenemos esto en las áreas 17, 18 y 19 principalmente. El área 17, que es el área visual principal, el área 18 y 19, que son áreas secundarias. Y también participa un poco el área 37, que es a través de la cual se va a conectar el lóbulo occipital con el lóbulo temporal, en donde hay cierta actividad cuando hay reflejos visuales y auditivos. El lóbulo de la ínsula, que es el que les decía yo, que está en el fondo de la cisura lateral o de Silvio, este lóbulo en general se puede decir que participa en actividades del aparato digestivo. Se relaciona fundamentalmente con el gusto y a veces con algunas funciones de tipo digestivo. Y entonces, pues nosotros tendríamos que empezar a ubicar cada una de estas áreas en la superficie de los hemisferios cerebrales. Y pues tendríamos que aprender a identificar en los hemisferios cerebrales lo que hay en cada corte, porque muchas veces nos presentan algunas
tomografías o resonancias y no ubicamos nada porque no vemos nada, porque no vemos más que gris y oscuro, porque no conocemos algo que nos indique dónde estamos. Y si yo veo cortes coronales, bueno, pues yo voy a identificar aquí los ventrículos laterales, voy a identificar el tercer ventrículo. Yo sé que a los lados del tercer ventrículo están lo que es el tálamo, el hipotálamo, pero también están los núcleos profundos de los hemisferios cerebrales, que son los ganglios basales. Voy a identificar la corona radiada, voy a identificar la corteza en la superficie de los hemisferios cerebrales. Voy a identificar la cisura que separa los dos hemisferios, la interhemisférica. Si yo estoy aquí en este corte, veo la cisura lateral o de Silvio, cómo me voy hasta el fondo y aquí veo lo que es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, que dijimos estaba en la profundidad de la cisura lateral o de Silvio. Si yo veo este otro esquema, voy a ver la cisura lateral. Este es el lóbulo de la ínsula, que tiene que ver con funciones digestivas. Esta es la corona radiada, que tiene varias prolongaciones, que después las voy a ver. Esta es la cisura interhemisférica. Aquí no se aprecian lo que serían los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Esta es la región del diencéfalo, que dijimos estaba en la base del cerebro. Y entonces, pues, es ir identificando. Yo tengo la representación de mi figura tanto en la superficie motora como en la superficie sensitiva, por delante del surco central y por detrás, que es a lo que se le llama el homúnculo. Tenemos un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo. Si yo viera esto y estuviera yo en la parte sensitiva, ¿sí?, yo vería que, por ejemplo, la mano tiene mayor sensibilidad que el codo. El territorio para percibir la sensibilidad a través de la mano es mayor que el que hay en el codo, porque el tacto discriminativo, el tacto fino, lo puedo manejar más con la mano. Yo tengo toda la figura humana representada en la superficie de la corteza cerebral y pues ya sabe, cuando hay lesión de alguna de estas áreas, en donde se van a dar las manifestaciones clínicas. Aquí esta es una imagen, por ejemplo, de una tomografía en donde yo puedo ver los hemisferios cerebrales, donde veo el ventrículo lateral, donde veo el cuerpo calloso, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Aquí no se visualiza el lóbulo temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el cuarto ventrículo, aquí está el mesencéfalo. Todo esto es el diencéfalo. Aquí está el puente. Este es el bulbo raquídeo y aquí empieza la médula espinal, que es algo que yo veo acá. Ventrículo lateral, cuerpo calloso. Aquí veo el mesencéfalo, aquí veo el puente. Aquí está el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio. Aquí en esta zona estaría el tercer ventrículo. Aquí está el bulbo raquídeo. Es algo que me permite ubicarme en algunos estudios de gabinete. Y aquí pues nosotros vamos a ver lo siguiente. Si yo veo la línea media, en la línea media está el tercer ventrículo. A los lados del tercer ventrículo está el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo. Aquí va a estar el mesencéfalo, donde están los núcleos rojos, la sustancia negra. Aquí yo voy a ver en la sustancia blanca acúmulos de cuerpos neuronales, que se conocen como ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales que vamos a manejar más adelante? El caudado, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Acá estaría la cola. El lenticular, que es este que tiene tres colores. Este lenticular que está formado en su parte lateral por un núcleo que se llama putamen y en su parte medial por un núcleo que se llama globo pálido. Este globo pálido que tiene una región medial y una región lateral. ¿Pero qué separa al tálamo de los ganglios basales? Una prolongación o una serie de prolongaciones neuronales muy importantes. Esto se llama cápsula interna. Yo les decía que
la sustancia blanca dentro de los hemisferios cerebrales, que es central, a toda le llamamos corona radiada. Prácticamente todo esto es la corona radiada. Pero esta corona radiada después va a formar prolongaciones que reciben diferentes nombres. Este es el cuerpo calloso. Esta es la cápsula interna. Esta cápsula interna es muy importante porque en ella viajan muchísimas fibras que van hacia la corteza o que bajan de la corteza. Ya esta cápsula interna la dividen en una región posterior, en una rodilla y en una región anterior. A veces dicen brazo posterior, rodilla, brazo anterior, o las tres porciones que va a tener la cápsula interna. Ya lo iremos viendo. Entonces aquí nada más era mencionarles que dentro de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales tenemos conglomerados de cuerpos neuronales que forman los llamados ganglios basales. Hay más ganglios basales que tienen que ver con el sistema motor extrapiramidal. Cuando veamos ganglios basales los vamos a identificar, pero aquí es ver cómo es la disposición de estos ganglios basales en relación a las fibras que vienen y que van de la corona radiada y que pasan, ¿sí?, en una situación medial, que es la cápsula interna. Y recordar que la cápsula interna separa al tálamo del núcleo lenticular, separa al caudado del núcleo lenticular. Si nosotros fuéramos o hiciéramos una descripción de lo que encontramos de la línea media hacia afuera, hacia la parte lateral, tendríamos el tercer ventrículo, el tálamo, la cápsula interna, tendríamos el núcleo lenticular, esto sería la cápsula externa, después tendríamos otro fascículo, otra estructura formada por sustancia gris que se llama claustro, que es un ganglio basal, pero que no se sabe qué hace. Por fuera del claustro estaría otra prolongación, otras prolongaciones neuronales que forman la cápsula extrema, y después estaría el lóbulo de la ínsula. Y ya lo iremos viendo más adelante para que lo puedan ustedes descubrir. Y ya ustedes me explicarán algo que en teoría deben de saber, que es la irrigación del encéfalo. ¿Cómo está dada esa irrigación del encéfalo? Por el polígono de Willis, que se va a formar por las arterias carótidas y las arterias vertebrales o basilar. Entonces, si nosotros hablamos nada más de la superficie de los hemisferios cerebrales, es hablar del mapa de Brodmann y las diferentes áreas que hay en ese contexto, en cada uno de los hemisferios y en cada uno de los lóbulos, para poder entender a dónde llega la información sensitiva, de dónde parte la información motora. Y toda esa sustancia gris que está formando la corteza está conectada con niveles inferiores a través de sus prolongaciones neuronales que van a formar la sustancia blanca y que se clasifican en tres tipos de fibras: fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Las fibras de asociación son aquellas que comunican distintas áreas dentro de un mismo hemisferio. Yo tengo aquí un hemisferio cerebeloso. Tengo el lóbulo frontal, tengo el lóbulo temporal, tengo el lóbulo parietal, tengo el lóbulo occipital. Dentro de este mismo hemisferio hay fibras que van desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo frontal, desde el lóbulo occipital al lóbulo temporal, o que van del lóbulo parietal al lóbulo temporal. Entonces hay una gran cantidad de fibras que están conectando distintas áreas dentro de un mismo hemisferio y se consideran como fibras de asociación. Esas se clasifican en cortas o largas dependiendo de la distancia que recorran y tienen diferentes nombres: el fascículo uncinado, el longitudinal superior o el longitudinal inferior, el occipito frontal, el occipital transverso, el fascículo del cíngulo. Estas fibras son de asociación. Hay otras estructuras que se forman por fibras de asociación, como la cápsula externa y la cápsula extrema, que están dentro de un mismo hemisferio, conectando distintas regiones de ese hemisferio. Aquí yo veo, ¿sí?, estas fibras que van desde el lóbulo occipital o del lóbulo temporal hacia el lóbulo frontal. Estas fibras que bajan,
que van a conectar distintas áreas dentro de un mismo hemisferio que son transversas, y entonces todas estas van a tener diferentes denominaciones o nombres. Aquí vemos la sustancia blanca, y aquí vemos todo lo que es la corona radiada y fibras que van a bajar, que van a subir, que van a cruzar al otro lado o que se quedan dentro de este mismo hemisferio. Y aquí nada más rápidamente, aquí está el núcleo lenticular, aquí está la cápsula interna, ese es el núcleo lenticular, esta es la cápsula externa, y luego ven ahí una pequeña franjita de sustancia gris, ¿sí se ve? ¿O no lo ven? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, yo sí lo veo. Sí, profe. esta línea gris que está aquí en medio, ese es el claustro o antemuro, que es un ganglio basal. Y luego por fuera de esa línea gris hay una línea blanca, que es la cápsula extrema. Entonces estas dos cápsulas, la cápsula externa y la cápsula extrema, están conectando distintas áreas dentro de este hemisferio. Y entonces estas son fibras de asociación también. Hay otras fibras que se llaman comisurales. Esas fibras comisurales tienen la función de conectar las mismas áreas de ambos hemisferios. Conectan el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo con el lóbulo frontal del hemisferio derecho en sus mismas áreas. Y entonces estas fibras comisurales son muy importantes. La más importante de ellas y la más grande es el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso es el que está uniendo a los dos hemisferios. Está uniendo al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y son fibras que perpasan de un hemisferio a otro para conectar las mismas áreas de ambos hemisferios. Las primeras que vimos eran de asociación y comunicaban distintas áreas dentro de un mismo hemisferio. Estas son comisurales y conectan las mismas áreas de ambos hemisferios, van de un hemisferio a otro. Este cuerpo calloso se considera que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que también le llaman esplenio del cuerpo calloso. Y este cuerpo calloso, ¿sí?, es el más grande de las estructuras formadas por fibras comisurales. Hay otras que son la comisura anterior y la comisura posterior, que también van a conectar ambos hemisferios. Son fibras comisurales que conectan algunas áreas específicas que las iremos viendo cuando veamos las conexiones que tienen los hemisferios cerebrales en distintos niveles. Y las otras fibras que son muy abundantes son las fibras de proyección. Estas fibras de proyección se encargan de conectar a los hemisferios cerebrales, la corteza de los hemisferios cerebrales, con niveles inferiores, y lo hacen en ambas direcciones, o sea que nacen en la corteza y bajan o llegan desde abajo a la corteza. Estas fibras de proyección son muy importantes porque es la forma en la que nosotros conectamos a los hemisferios cerebrales con el resto del sistema nervioso central. Esas fibras de proyección pues van a formar diferentes estructuras. Por ejemplo, hay unas que son las radiaciones óptica y auditiva. ¿Sí recuerdan de dónde vienen estas radiaciones? Sí, profe, de los colículos, ¿no? Los cuerpos No, geniculados. de los cuerpos geniculados, no tanto del colículo, porque los del colículo llegan al cuerpo geniculado y de ahí parten. Esta radiación, la radiación óptica, viene del cuerpo geniculado lateral y la radiación auditiva viene del cuerpo geniculado medial y van a ir hacia la corteza cerebral. La radiación óptica va a llegar al lóbulo occipital, la radiación auditiva va a llegar al lóbulo temporal. Tenemos otras fibras de proyección que es la corona radiada, que es todo lo que veíamos ahí que sale de la corteza, que está expandido como si fuera un abanico, que es a lo que se le conoce como corona radiada. Una de las estructuras formada por fibras de proyección que es muy importante es la cápsula interna.
Ahí junto con la cápsula interna nosotros vamos a encontrar el fornix. Todo esto es la cápsula interna. Todo esto es la cápsula interna. Acá nosotros vamos a ver, esto es el fornix. Todo esto es el fornix. Y entonces cuando hablamos nosotros de la cápsula interna y del fornix, sabemos que van a comunicar a la corteza cerebral con los centros nerviosos inferiores en ambos sentidos. Esto pues es una vista de un corte que pudiéramos decir transversal, en donde vemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, la cisura interhemisférica. Esto es parte de los ventrículos laterales. Aquí todo esto es el cuerpo calloso, que es la forma en la que están unidos, el cuerpo calloso que está formado por fibras comisurales. Todas estas son fibras, ¿sí?, que están formadas por prolongaciones neuronales. Y entonces esta cápsula interna, les decía yo, es muy importante, porque va a tener conexiones con muchos niveles. Por ejemplo, hay fibras que nacen de la corteza y van a los núcleos basales. Otras fibras que nacen de la corteza y van a los núcleos del tallo cerebral. Otras de la corteza a la médula espinal. Y estos son fascículos que ustedes ya han escuchado. ¿Cómo se llaman las fibras que bajan de la corteza y que van a los núcleos del tallo cerebral y a la médula espinal? ¿Cómo se llama en conjunto todo ese grupo de fibras? Perdón, profe, no lo escuché bien. ¿De dónde bajaban hacia la médula espinal? De estas fibras, las fibras que bajan desde la corteza cerebral y que van a ir a terminar en los núcleos motores del tallo cerebral y en los núcleos motores de la médula espinal, todas esas fibras en conjunto, ¿cómo se llaman? La que baja de la corteza a la médula espinal se llama motoneurona superior. Pero, ¿qué nombre tienen todas las fibras en conjunto? Fascículo Sí, córtico te escucho. espinal. No, porque aquí, si te digo que baja a los núcleos motores del tallo cerebral, no son esas. Porque esas fibras que tú dices, córtico, ponto, cerebelosa, sí bajan de la corteza a los núcleos del puente y de ahí se van al cerebelo. Pero estas no son motoras como tales. Las que yo te pregunto, ya contestó ahí, es el fascículo córtico espinal, ¿sí? O vía piramidal. Ese fascículo que está formando la vía piramidal, acuérdense que hay una parte que se queda en los núcleos motores del tallo cerebral, formando el fascículo córtico-nuclear. Y las que bajan hasta la médula es el fascículo córtico-espinal. Y el conjunto, las dos van a estar formando lo que se conoce como vía piramidal, fascículo piramidal, que viene desde la corteza a los núcleos motores del tallo, formando el córtico nuclear, y de la corteza a los núcleos motores de la médula espinal, formando el córtico espinal. Y entonces nosotros vemos que en la cápsula interna van esta serie de fibras. Y esa cápsula interna, como les había yo mencionado, si ven esta imagen, si la pudiéramos hacer un poquito más grande, aquí vemos nosotros lo que es los ventrículos laterales. En esta zona estaría el tercer ventrículo. Aquí está lo que es el tálamo. Aquí está la cápsula interna, es esta. Esa cápsula interna que está separando al núcleo lenticular del tálamo. Este es el tálamo. Este es el núcleo caudado, que es uno de los ganglios basales. Entonces, esta cápsula interna está formada por fibras de proyección. Y ahorita vamos a ver cómo está. Esa cápsula interna tiene 3 regiones. Ya les decía yo, tiene un brazo o rama anterior, tiene una rodilla y tiene un brazo o rama posterior. La rama anterior de la cápsula interna está formada por varias fibras. Ahí se van o ahí viajan las fibras del fascículo frontopontino. ¿De dónde viene? Desde la corteza frontal a los núcleos del puente. Viaja también
la parte frontal o la radiación frontal del tálamo, que conectan a la corteza con el tálamo, ¿sí? Y esto es desde el núcleo dorso mediano del tálamo a la corteza cerebral. Si quieren, no es necesario que se aprendan todas las fibras. La rodilla de la cápsula interna está formada fundamentalmente por los fascículos que vienen de la corteza y terminan en el bulbo, fascículos córtico-bulbares o córtico-nucleares. Y la rama posterior, que es la más gruesa de la cápsula interna, va a tener 3 porciones. Una primera porción en donde baja el fascículo córtico espinal. ¿A dónde va ese fascículo? A la lámina 9 de la médula espinal. ¿A quién inerva ahí en la lámina 9? ¿O a quién le lleva información? Más bien, a los núcleos motores del asta anterior. Y le lleva información a las neuronas alfa y a las neuronas gamma. También bajan por ahí los fascículos córtico-rubrales. ¿De dónde van? ¿A dónde van? De la corteza al núcleo rojo. Y desde el núcleo rojo va a bajar información a la médula espinal o va a llevar información al cerebelo. Recuerden ustedes que hay muchos fascículos que bajan, ¿sí? Y que siguen distintos caminos. Hay otras fibras que son las córtico-nigrales, que vienen de la corteza y terminan en la sustancia negra. Y entonces nosotros vamos a ver que esta primera porción de la rama posterior o del brazo posterior de la cápsula interna tiene esos fascículos córtico-espinal, córtico-rubral, córtico-nigral. Otra de las porciones del brazo posterior de la cápsula interna tiene fibras que van del tálamo hacia la corteza occipital y temporal. ¿Qué nace del tálamo que vaya a la corteza occipital? Pues información visual. ¿Qué nace del tálamo que vaya a la corteza temporal? Información auditiva. La radiación óptica va ahí. Las fibras del fascículo parietopóntico van metidas ahí, que son fibras de asociación, pero que van metidas aquí en este brazo. Y la otra porción del brazo posterior de la cápsula interna va a estar formada por fibras de la radiación auditiva, que va del cuerpo geniculado medial a la corteza temporal, y también va a estar ahí el fascículo temporopóntico, que baja fibras de la corteza temporal a los núcleos del puente para llevarlos al cerebelo. Entonces nosotros vemos cómo la cápsula interna es una estructura muy importante. Yo les comentaba, muchas veces vemos pacientes que tuvieron alguna embolia cerebral o algún infarto cerebral o tuvieron problemas en la vascularización del tejido cerebral. Y esto hace que cuando hay problemas en la vascularización, pues se dañen las funciones de esas estructuras. Espérenme 2 minutos. Sí, doc. Y entonces esas personas que llegan a tener problemas vasculares y que van a resultar con una hemiplegia, es porque la mayor parte de las veces se daña la arteria o se bloquea la arteria que va a dar la irrigación a ese brazo posterior de la cápsula interna. Porque nosotros podríamos pensar, una persona que tiene hemiplegia puede tener dañada la corteza motora, el área 4, puede tener dañada el área 6. Una persona que tiene problemas motores puede tener lesiones a nivel del cordón lateral de la médula espinal. Puede tener lesiones a nivel de la médula espinal en el asta anterior. Puede tener lesiones a nivel del bulbo, por donde baja el fascículo córtico espinal, a nivel del puente, donde están los redes piramidales, a nivel del mesencéfalo. O sea, a diferentes niveles, pero también las manifestaciones clínicas son distintas
Y ahí es en donde se habla de lo que es la famosa neurona motora superior o neurona motora inferior. El fascículo córtico espinal, hasta antes de llegar a las astas anteriores, todo desde la corteza hasta antes de entrar a las astas anteriores, a eso se le conoce como neurona motora superior. Y ya las neuronas del asta anterior y las fibras que salen de ahí se conocen como neurona motora inferior. Y las manifestaciones clínicas de las lesiones son diferentes si lo que se afecta es la neurona motora superior o lo que se afecta es la neurona motora inferior. Y muchas veces incluso la recuperación de esa función es diferente en ambos casos. Por eso tenemos que recordar, y lo veremos cuando estemos hablando de la irrigación, qué arteria es la que le lleva la irrigación a la cápsula interna, a este brazo posterior de la cápsula interna. Porque esa arteria es la que frecuentemente se bloquea, o es la mayor parte de las veces en las personas que tienen problemas vasculares que les causan hemiplegia. La mayor parte de las veces el daño está en ese pequeño vaso que va a dar la irrigación al brazo posterior de la cápsula interna, que es una rama de la cerebral media, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, esta es la principal estructura que está formada por fibras de proyección, la cápsula interna. Hay otras estructuras formadas por fibras de proyección, ¿sí? Entre ellas, nosotros podemos ver a la cápsula externa, que tiene fibras de asociación y tiene fibras de proyección. La cápsula externa tiene fibras que van a separar al núcleo lenticular del claustro. Y la cápsula extrema, que está formada por fibras que separan el claustro de la ínsula, tienen o envían fibras también que actúan como fibras de proyección, que es de proyección. Y entonces, pues ya nosotros ahí tendríamos así de manera general, que es lo que vamos a incorporar a este segundo examen, la corteza cerebral y la sustancia blanca. Lo que vamos a ver de los hemisferios cerebrales, que es el sistema límbico y los ganglios basales, los vamos a ver, pero esos ya van a estar incorporados hasta el tercer examen. ¿Sí? Sí, Entonces, pues, aparentemente la corteza cerebral o los hemisferios cerebrales en este contexto que les acabo de explicar es muy simple. Primero, ¿cómo es la corteza cerebral en cuanto a su disposición periférica? La sustancia blanca, pues, central. La corteza cerebral que forma, pues por los mismos plegamientos que tiene, va a presentar giros o circunvoluciones que van a recibir su nombre de acuerdo a la posición que ocupa. Tenemos giros frontales, giros temporales, giros occipitales, tenemos giros parietales, tenemos diferentes giros que pueden ser temporal superior, temporal medio, temporal inferior. Podemos tener giros, por ejemplo, algunos giros frontales, el giro frontal superior, medio y el inferior. Tenemos los giros frontales de la base, que son los supraorbitarios, porque quedan arriba de la órbita, el temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Tenemos los giros occipitales, que algunos tienen nombre, otros no. Los giros parietales, uno nada más que nos interesa, por ejemplo, es el postcentral o postrolándico, porque es donde está, por un lado, el área 312, pero además lo podemos ubicar fácilmente porque si decimos que es postcentral o postrolándico, es porque está detrás del surco central o de Rolando. Igual que el surco precentral o circunvolución precentral, circunvolución o giro prerolándico, porque está por delante del surco central o de Rolando. Entonces nosotros pues tendremos ahí que entender cuando nos hablan de los giros o circunvoluciones, que es una parte de la corteza cerebral con sustancia blanca, que esos giros van a tener diferentes funciones dependiendo de dónde estén. Que si nosotros vemos el lóbulo frontal en general participa en funciones motoras y hablar de motoras no necesariamente quiere decir movimiento. Una función motora en donde se agrega desplazamiento es la locomoción, pero yo puedo tener funciones motoras sin desplazarme del lugar en el que estoy.
Muchas veces, acuérdense, cuando les enseñaron su primer curso de anatomía, en donde hablaban de las contracciones isotónicas o de las contracciones isométricas, en donde les decían lo que era el tono muscular. ¿Alguien recuerda qué era el tono muscular? Creo que yo les di clase a ustedes, ¿verdad, Celsin? La primera de anatomía, sí. Y yo les dije eso, que era el tono muscular. Pero bueno, mejor ni les pregunto porque no se van a acordar. Pues es una contracción fisiológica parcial y sostenida. Entonces, hay veces que yo me muevo sin desplazarme del lugar en el que estoy. Y entonces, en este caso, en el lóbulo frontal, hay actividad que implica movimiento sin desplazarse. Por eso sabemos que allí, en este lóbulo frontal, pues es básicamente motor. Y de las áreas motoras importantes que tenemos que recordar ahí son estas. El área 4, que es el área motora primaria, que está localizada en la circunvolución prerolándica o precentral. Por delante de esta área 4 está el área 6, que es el área motora secundaria. Aquí vemos el área 4, que es el área motora primaria, circunvolución prerolándica. El área 6, que es el área motora suplementaria o complementaria. El área 8, que es el área para el movimiento de los globos oculares. El área 44 y 45, que está en el lóbulo frontal por arriba de la cisura lateral o de Silvio, y por delante de la cisura precentral. Aquí está el área 44 y 45, que es el área de Broca o área de lenguaje articulado. Y tengo las demás áreas que tienen que ver con la personalidad, con el pensamiento abstracto, pensamiento crítico, el intelecto, el pensamiento matemático, las áreas del comportamiento, que son las áreas desde la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 46, la 47. Aquí tendríamos nosotros esas áreas. Aquí está la 47, la 46, aquí está el área 9, 10, 11. Por dentro y por debajo están la 12, la 13, la 14 y la 15. Y como ustedes ven, son áreas del comportamiento emocional. Muchas veces no entendemos a las personas en cuanto a su comportamiento. Y ahora yo creo que es algo que uno tiene que cuidar mucho porque sigue habiendo mucha desigualdad en el trato entre hombres y mujeres, sigue habiendo mucho maltrato hacia las mujeres en general, aunque también a veces para los hombres. Pero a veces uno no entiende esa personalidad de las gentes que les gusta que las traten mal o que las maltratan. Hay gente que no, pero se sienten pues amenazadas o alguna cosa ahí que hace que sigan en relaciones que a veces son tóxicas. Pero todo esto está definido aquí en esta región, en el área prefrontal. Y esto desde niño es desde donde se va formando, porque de acuerdo a cómo fuimos educados, de acuerdo a la forma en la que vivimos, pues se nos va formando una idea acerca de lo que es el mundo y de lo que es la gente. Todos vivimos con problemas, todos nacemos y vivimos con una cierta problemática, algunos más grave que otras, ciertamente, algunos tenemos más carencias que otros, pero a final de cuentas es importante la forma en la que nos conducen las personas que nos tienen a su cargo, muchas veces los padres, a veces los tíos, los abuelos, dependiendo de la forma en la que nos conduzcan, nos enseñan a desarrollar cierto pensamiento, cierta idea de qué es la vida, de cómo es la vida. Y yo creo que pues ahí ya son situaciones en las que no nos vamos a meter porque ya es parte de la psiquiatría que en algún momento ustedes van a llevar la clínica esperando que los dejen salir. Y entonces, pues aquí nosotros vemos en ese lóbulo frontal esas áreas motoras. En el lóbulo parietal hablamos de sensibilidad fundamentalmente. Y ahí tenemos en la cisura, lo que es la cisura de Rolando central por detrás de ella, está una circunvolución, que es la circunvolución post-rolándica o post-central, donde se ve el área 312. Y aquí, pues nosotros sabemos que tanto en el área motora como en el área sensitiva está representada la figura humana, lo que es el homúnculo, con sus respectivas áreas para cada región del cuerpo. Aparte de estas áreas 312 está el área 5 y el área 7, que también tienen que ver como estructuras de asociación. Muchas veces yo tengo un estímulo que viene al área 312, pero para darle respuesta lo tengo que pasar al área motora. Pues para eso utilizo
al área 5 y al área 7. Transmito esa información, la paso a través de un fascículo de asociación, fibras de asociación, que llegan al área 4 y al área 6. Y entonces desde aquí se ejecuta una respuesta motora a ese estímulo. Puede ser que llegue una información sensitiva que requiera incluso atención visual, que requiera atención auditiva, que requiera movimiento. Y entonces activo todas estas áreas para darle respuesta a ese estímulo que me llegó. Y en esta región, en el lóbulo parietal, hay un área muy importante que es el área 39 y el área 40, que se conoce como área de Wernicke. Es un área donde se comprende lo que se está diciendo, es un área de comprensión del lenguaje articulado, es un área de comprensión visual, de comprensión auditiva, de comprensión del lenguaje. Cuando a mí me dicen algo, cuando estoy viendo algo, cuando estoy escuchando algo, entonces integro esa información en esta área de Wernicke, que es el área 39 y área 40. Entonces ya tengo que el lóbulo parietal es básicamente sensitivo para sensibilidad general, tacto, presión, temperatura, dolor y propiocepción, de la percepción que yo tengo de mi cuerpo en el espacio y de mi imagen corporal. En el lóbulo temporal tengo básicamente la audición. Están las tres áreas relacionadas con la audición, que es el área 41, 42 y 22. Y de estas áreas sé que están conectadas con el área de Wernicke, con el área occipital y también con el área frontal. Tienen conexiones con los demás hemisferios. Ahí es en donde yo recibo todas las aferencias, ¿sí?, que vienen, todo lo que es la audición. Pero también hay otras áreas que hacen que llegue información visual, porque muchas veces yo tengo que conectar lo que oigo con lo que veo, o lo que veo con lo que oigo. Y entonces tengo esa área o esas áreas que reciben aferencias de diferente naturaleza para que yo las pueda integrar con la información auditiva. El lóbulo límbico, que decimos que está metido en la parte central o en la parte medial de los hemisferios cerebrales, que tiene que ver con procesos emocionales, afectivos, en la memoria, el aprendizaje. De ahí hay diferentes áreas que no me interesa que las recuerden. Nada más sepan que el lóbulo límbico está metido en la cara medial. El lóbulo límbico participa en este tipo de funciones emocionales, afectivas, memoria. El lóbulo parietal, ya habíamos dicho, ahí están las áreas 3, 1, 2, las 5 y las 7, en donde llega información de la orientación espacial y la percepción de nuestra imagen. El lóbulo occipital, donde están las áreas 17, 18 y 19. 17, que es la principal, 18 y 19, que son de asociación o secundarias. Y también hay parte del área 37 en el lóbulo occipital, que es un área de asociación. Y sabemos que esto, pues, es esencialmente información visual a que le llega, en donde podemos distinguir formas, colores, las dimensiones, ¿sí?, la profundidad de esa dimensión, lo que es la estereoscopía. En el lóbulo de la ínsula, pues ya dijimos que está metido en la profundidad de la cisura lateral o de Silvio, y que ahí está el lóbulo de la ínsula, el lóbulo de la ínsula relacionado con funciones digestivas. Entonces, como ven, pues nosotros tenemos ya ahí la corteza, tenemos ahí lo que es la sustancia blanca, que está formada por tres tipos de fibras de asociación que conectan distintas áreas dentro de un mismo hemisferio, comisurales que conectan a ambos hemisferios en las mismas áreas, y de proyección que conectan a la corteza cerebral con niveles inferiores en ambos sentidos. Fibras de asociación formando una serie de fascículos, pueden ser cortos, pueden ser largos. Algunas estructuras como las cápsulas externa extrema, que también tienen fibras de asociación. Fibras comisurales, de las cuales la más grande e importante es el cuerpo calloso, que está uniendo a los dos hemisferios cerebrales, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola o esplenio.
la comisura anterior y la comisura posterior, que también son estructuras que conectan ambos hemisferios formados por fibras comisurales, y las fibras de proyección, en donde encontramos radiaciones, la corona radiada, y una de las más importantes, que es la cápsula interna. Esa cápsula interna que dijimos está constituida por 3 porciones, lo que es la rama o brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Y a su vez el brazo posterior tiene 3 porciones, donde van diferentes fascículos que van a conectar a la corteza cerebral con niveles inferiores. Entonces, pues ya nosotros vamos a ver después, ya hasta ahí sería lo de los hemisferios cerebrales, cuando integremos, por ejemplo, alguna función, un estímulo que se percibe va a llegar al tálamo. Ese tálamo va a distinguir hacia dónde lo va a enviar, dependiendo de qué tipo de estímulo es. Si es un estímulo emocional, bueno, lo puede llevar a la amígdala, que es una estructura que se conoce como ganglio basal, pero que trabaja con el sistema límbico. Desde la amígdala, nosotros vamos a responder de manera inconsciente. Aquí es donde se da la agresividad, el temor, el miedo, y pues entonces respondemos de manera inconsciente con una respuesta automática. Pero si no, pues la podemos llevar hacia la corteza prefrontal, que es donde está la personalidad, donde yo voy a analizar esa información, ese estímulo, esa emoción que estoy viviendo. Y pues hago consciente esa emoción, la analizo, reflexiono y le doy una respuesta consciente, reflexiva. Y entonces pues yo hablo a veces de una conducta irreflexiva o de una conducta reflexiva, dependiendo de cómo actúe ante ciertas emociones o estímulos que puedo tener. Hay diferencias entre lo que hace el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en las personas, dependiendo de lo que nosotros querramos estudiar, porque las áreas trabajan en ambos hemisferios, pero siempre tenemos un hemisferio dominante. Para los que somos diestros, el hemisferio dominante es el izquierdo. Para los que son, yo no sé si decirles siniestros porque se oye feo, pero si les digo chuecos, se oye peor. Mejor les decimos zurdos. Para los que son zurdos, el hemisferio dominante es el derecho. Y entonces, en términos generales, el hemisferio izquierdo, en la mayor parte de las gentes que son diestras, el fondo lo maneja, la forma la maneja el hemisferio derecho, el fondo de las cosas, el contenido, ¿sí? Y en las personas que son zurdas, pues es al revés. El izquierdo va a manejar el fondo y el derecho va a manejar la forma. Y entonces aquí nosotros vemos que cada hemisferio tiene unas funciones precisas, no nos vamos a meter con ellas. Esto lo vamos a ver cuando veamos el sistema límbico, ¿sí? Todo esto es, bueno, aquí ya tengo la irrigación y el drenaje, los ganglios basales los vamos a ver después. Y entonces, pues eso sería en general lo que nosotros vamos a manejar de la corteza cerebral. Ahí, pues ya tendremos que repasar esto para ir viendo cuáles son las distintas áreas que se manejan en cada uno de los hemisferios cerebrales y qué maneja cada área. Y lo de la sustancia blanca, de tal forma que esto ya nos va a permitir integrar todas las vías. ¿Cómo ven? Hoy nos seguimos enfocando a lo de el segundo examen, ¿verdad, profe? Sí. De hecho, el segundo examen dijimos que iba a ser cerebelo, diencéfalo, y esto que vimos ahorita de hemisferios cerebrales. Hablando de hemisferios cerebrales, nada más es la disposición de la corteza, la distribución de las áreas en la corteza, las áreas principales de cada uno